Muchas gracias. Gracias, Ana. Me gustó mucho el ejercicio que hiciste porque lo que nos presentaste prácticamente es llevado a la práctica muchas de las situaciones que se presentan en las organizaciones, tanto a nivel de toma de decisiones como en auditoría. Cuando uno dice, preséntame los indicadores del sistema de gestión, pues te muestran una parte muy chiquitita de una secuencia y allí, pues la verdad es difícil llegar a una conclusión si un proceso es eficaz o no es eficaz. Bien. Esa noción de una sucesión de datos para poder uno comprender un proceso es uno de los retos que tenemos que seguir dentro de las organizaciones, sobre todo con la última versión de la norma ISO 9001 que le dio un carácter estratégico a los sistemas de gestión de la calidad, particularmente con la ISO 9001. No quiere decir que antes no lo tenía, sino que realmente en esta versión lo profundizaron. Mi objetivo es complementar la presentación de Ana con un componente práctico utilizando una de las herramientas que mencionó Ana, que es Business Intelligence. Bien, voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación y fíjense, voy a hacer exactamente el mismo ejercicio que nos presentó Ana, pero en este caso con unos datos similares a los reales, estos son datos de prueba, por supuesto, pero similares a los que tiene una organización en su realidad. Me voy a poner en el rol de la alta dirección y estoy recibiendo un informe de indicadores. Bien, fíjense el informe de indicadores que estoy recibiendo, el cual me dice que en junio tenemos un indicador que no cumple, bien, ni a nivel estratégico, ni táctico, ni operativo. Bien, que es del área financiera y además que solamente ha llegado en la perspectiva financiera al 80%, ¿vale? También puedo pedir más detalles sobre el indicador. Me dice que forma parte del proceso 2, el cual reitera que no cumple, que es para el mes de junio, ¿bien? Y que tiene un proyecto que tampoco ha tenido al día. Y finalmente voy a más detalle y le digo, bien, de ese proyecto, ¿cuál es el grado de avance? Pues aquí está el proyecto, efectivamente tiene una diferencia de 8 actividades, o perdón, de 8%, que está retrasado con respecto a lo establecido para esa unidad de proceso. Bien, fíjense la información que tenemos ahora a la mano. Con esta información, pues la verdad es que es fácil que una alta dirección se deprima, se angustie, diga, el negocio no está dando los resultados. Eventualmente, pues salen decisiones como, no sé, reducción de personal, reducción de costos y demás. Bien, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros empezamos a analizar un sistema de gestión, lo tenemos que hacer bajo una perspectiva global y estratégica. ¿Ya? Y esa expectativa global y estratégica empieza a cobrar valor cuando decimos, pero es que solamente estoy viendo el objetivo de asegurar disponibilidad, pero tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis objetivos. Bien, si vamos incorporando objetivos, podemos ir viendo que existen otras perspectivas. Estas son las perspectivas del cliente. Financieramente no estamos satisfechos, pero en la perspectiva del cliente, en este caso una perspectiva del usuario, estamos al 100%. Eso quiere decir que tenemos futuro, tenemos la posibilidad de hacer algunos ajustes en la perspectiva financiera para poder seguir satisfaciendo a esos clientes que seguramente nos van a seguir eligiendo y, por supuesto, apostar a las mejoras, ¿vale? También está la siguiente perspectiva. Ahí empieza a nutrirse el estado del sistema. Fíjense como ahí tenemos un 66% de cumplimiento, pero conforme vamos incorporando nuevos objetivos, pues el sistema empieza a nutrirse de información. Bien, ojo, esto bajo los sesgos que nos estuvo explicando Ana, todavía estamos viendo
un sesgo cognitivo porque al final solamente estamos viendo un mes. ¿Y qué tal si ampliamos esa ventana para ver este es el resultado de un solo mes? Si ampliamos esa ventana y empezamos a incorporar los meses de enero a junio, tomando en cuenta de que este es un corte de junio, fíjense el salto que hemos dado. Si veíamos la perspectiva solamente de financiera, solamente del mes de junio, íbamos muy mal, pero hemos estado mejorando. Y si empezamos a incorporar a esa ventana nuevos elementos, podemos ver que el sistema ha venido dando resultados. ¿Bien? Y además, recordemos que una organización no solamente tiene la perspectiva financiera, y la de usuarios. También está la perspectiva de procesos, cómo están los procesos y cómo está la perspectiva de talento. Nosotros podemos ir incorporando esos nuevos elementos y fíjense cómo la herramienta puede ir dando datos sobre el desempeño general de la organización. Y tenemos mayor cantidad de datos para poder tomar las decisiones adecuadas según el contexto. ¿Bien? Allí empezamos a ver toda una organización que tiene un conjunto de perspectivas y que tiene algunas líneas de negocios que están cumpliendo, algunas líneas de negocios que están en alerta y algunas líneas de negocios que no cumplen. Fíjense que la línea de negocios que no cumple, de hecho, está muy por debajo de las dos que, aunque esté una cumpliendo y la otra está en alerta, están cumpliendo. Bien. Todo esto es una plataforma, en este caso, una solución de BI que procede de una solución un poco más simple que reconocemos muchos, que es un sistema de gestión. Bien, aquí está el conjunto de procesos que con sus ejecuciones, cuando Ana inició su exposición, empezó a hablar de los principios de los sistemas de gestión en la explicación de la norma, de la ISO 9000 específicamente, nos dice que esos principios no es que hay uno más importante que el otro, sino que ellos interactúan y que en conjunto van a dar los resultados que estamos esperando. Entonces, ¿qué pasa? Una organización que tiene un conjunto de procesos debe definir cuáles son, o debería definir cuáles son sus capas estratégicas, tácticas y operativas para poder saber cómo cada una de esas capas empiezan a contribuir con una gran estrategia. La gran estrategia es la que le va a permitir a esta organización transitar el éxito sostenido. El éxito sostenido no quiere decir que vamos a estar libre de cometer errores. Al contrario, el éxito sostenido es reconocer que podemos cometer errores, pero que tenemos los recursos y tenemos los conocimientos suficientes para poder enfrentar esos errores o esas fallas o esas caídas y poder hacer que la organización se oriente hacia esa sostenibilidad que todos queremos. Bien, podemos con una solución de Business Intelligence pasar de una perspectiva de procesos, que es una base, a una perspectiva de toma de decisiones en la cual puedo ver, por ejemplo, cuál ha sido la evolución de año a año. Puedo ir haciendo pruebas, haciendo preguntas, por ejemplo, qué diferencia tengo entre el mes de junio y el mes de febrero? Y fíjense cómo ahí el sistema inmediatamente me va generando reportes. Esta clase de preguntas y esta clase de hipótesis que se le hacen al sistema se sintetizan en una forma de análisis muy sencilla que le permite a los tomadores de decisiones determinar qué acciones van a tomar de forma oportuna. Además, el sistema no solamente le permite hacer una capa estratégica, sino también nos permite hacer detalles sobre cómo están esos indicadores ya más al detalle, segregando por el número de procesos cuáles son los que cumplen y los que no cumplen. Esto es para poder concentrarnos en aquellos que no cumplen, basados en
las mejores prácticas o el benchmarking que nos digan los procesos que cumplen. Por ejemplo, aquí tenemos este proceso del indicador 1 que cumple. Bien, ese proceso, pues podemos ver de qué vicepresidencia es, cuál ha sido su desempeño durante el año y el nivel de cumplimiento. Y lo puedo comparar, por ejemplo, con este otro proceso que está en alerta. Y aquí puedo ver que también tiene una vicepresidencia y cuál es el valor en el mes en el que está alertado ese indicador. Bien, esas clases de preguntas, esa clase de combinaciones, de correlaciones, le permiten a el tomador de decisiones decir cuáles son sus puntos débiles y cómo poder actuar de forma oportuna. Recuerden que desde la perspectiva del tomador de decisiones, más que tener malos resultados, es poder tomar decisiones de forma oportuna para revertir esos malos resultados. Bien, acá, por ejemplo, yo me puedo concentrar con el proceso que tiene mayor niveles de incumplimiento y decirle solamente aquellos elementos que cumplen, de esos elementos que cumplen, cuáles son los puntos fuertes que tienen esos procesos para poder hacer reforzamientos positivos, un tema muy importante en el comportamiento de los individuos, porque si solamente nos concentramos en aquellos que no cumplen, si solamente le decimos, oye, yo no sé, te llamo la atención porque no estamos cumpliendo en tantos elementos, pues vale, perfecto. Las personas probablemente van a tener una reacción ante ese reforzamiento negativo. Pero según el estudio del comportamiento organizacional, nos dicen que los reforzamientos positivos permiten a la organización centrarse en sus fortalezas y empezar a extrapolar esas fortalezas a esos otros elementos que resultan ser eslabones más débiles en la cadena que supone una organización. Recordemos que nosotros dentro de una organización debemos tener una competencia sana entre los compañeros de trabajo, puesto que el éxito de uno de los componentes significa el éxito de todos. El fracaso de uno de los componentes significa el fracaso de todos, porque partimos del hecho que una organización se simula como una cadena y una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, pues aquí ya podemos tener el desempeño mensual del proceso, en este caso, el que tenía menor desempeño. Y yo puedo ver cómo ha sido esa secuencia y fíjese cómo mes a mes ha venido ese proceso cumpliendo y fue en la última instancia donde empezaron a cumplir, en la última fecha, en donde empezaron a ocurrir esos no cumplimientos. Es decir, si nos fuésemos basado única y exclusivamente en la primera hipótesis en la que el proceso no estaba cumpliendo sus expectativas, pues estaríamos tomando decisiones inadecuadas. En cambio, cuando lo vemos en perspectivas un poco más amplias y que podemos hacer preguntas al sistema, hacer correlaciones, empezamos a ver cómo el proceso ha tenido un desempeño sostenido en el tiempo bastante bueno, que tuvo una pequeña caída en el último periodo. Bien, también podemos ver, y dentro de esa perspectiva estratégica o ese enfoque estratégico que tienen los sistemas de gestión, no solamente existe el desempeño de procesos en su régimen normal, es decir, aquellos indicadores que me indican que indican, valga la redundancia, que nos señalan qué tan eficaz o no eficaz es un proceso. También debemos considerar que los procesos tienen iniciativas que van a orientarse hacia una estrategia. Y aquí nos encontramos las perspectivas de esas iniciativas. Un proceso puede tener muy buen desempeño o muy mal desempeño. Eso van a ser las diferentes hipótesis que vamos a plantear a la hora de analizar los datos en determinado momento, pero también puede tener la capacidad de revertir esa situación por medio de iniciativas de mejora, que ahí es donde tiene sentido lo que es la mejora continua en el sistema de gestión. El capítulo 10 de la norma, pues se refiere a la mejora continua y es decir,
no te quedes con los resultados que obtuviste en determinado momento, sino impulsa a la organización a superar esos resultados. Bien, aquí, por ejemplo, podemos ver la formulación de los proyectos, podemos ver en términos de porcentaje qué tan adelantado o qué tan atrasados son esos proyectos, podemos ver detalles de ese proyecto en cuanto a la estrategia en la cual va a estar apoyando. Podemos ver el detalle del que está más atrasado con el que está más adelantado. Bien, cuáles son las relaciones de esas actividades. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que contribuyen a diferentes estrategias y esta información sobre la estrategia que se está siguiendo es muy relevante porque al final también te va a permitir disponer de recursos financieros, tecnológicos, humanos, materiales, para apostar a ese proyecto que tiene mayor capacidad, mayor probabilidad de éxito o que en determinado momento requiere un impulso. Bien, estas mediciones de proyectos le va a permitir a la organización generar acciones para que aquellas iniciativas que son de carácter transitorio, un proyecto, un conjunto de actividades que tiene un inicio, un fin, recursos limitados, eh, permita pues concentrarse en adelantar aquellas acciones que le limitan el mantener todo su portafolio de proyectos de mejora al día. En este caso, por ejemplo, podemos ver que hay porcentaje de cumplidos en el 48%, porcentaje de tareas de ese conjunto de actividades incumplidas en el 16% y 56% en riesgos. Muchas veces nos preguntan, ¿cómo hago yo para poder identificar los riesgos? Pues el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre el logro del objetivo. Si tu objetivo tiene que ver con cerrar tres proyectos de mejora en determinado tiempo, pues ya sabemos que hay un 56% de probabilidad de que no lo cumpla. De que no lo cumplas. ¿Y en cuáles objetivos están relacionados? Pues bueno, aquí están los 4 objetivos que viene de esa secuencia estratégica que es el definir una cantidad de procesos que van a cumplir una política, se establecen los objetivos se miden por medio de indicadores y esos tres elementos van a tener perspectivas estratégicas, tácticas y operativas que conforme los operativos vayan mejorando su desempeño, van a darle la base para que los tácticos mejoren también, incrementen su capacidad y que se concreten esa perspectiva estratégica que tiene actualmente la norma. También nosotros podemos ir formulando diferentes estrategias. Debemos saber que en un entorno actual, Ana nos hacía referencia a autores del siglo pasado, que son los que sentaron las bases con las cuales se ha desarrollado la tecnología, las organizaciones y el concepto de éxito sostenido. No obstante, hay que considerar que ellos vivían en un mundo más estable. A finales del siglo pasado, pues teníamos un mundo en el que se podía proyectar una organización a 5 años y estábamos seguros de que no iba a haber ni una pandemia, ni guerras, ni versiones de las pandemias que le fueran a afectar al negocio. Por lo tanto, con una estrategia a 5 años era suficiente. Pero en este escenario en el que nosotros nos movemos actualmente, no solamente podemos confiar o deberíamos confiar en una sola estrategia, sino tener la estrategia principal. ¿Cómo estaríamos si generamos una estrategia número 2 y cómo estaríamos si formulamos una estrategia número 3? Y fíjense que los niveles de cumplimiento de cada uno de los procesos varían por el tipo de estrategia. Es decir, el plan A, el plan B y el plan C, que ahora es tan necesario. Hacernos preguntas, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si? Esa gama de la estrategia que tenga una condición ideal, que normalmente es la estrategia A, ¿vale?
pues tendrá un nivel de desempeño los procesos. Si nosotros decimos, bueno, en la mejor de las en la mejor de los casos, pues hacemos una estrategia 2, el ideal, el camino ideal, vemos también cómo está el desempeño y vamos a ver en el peor de los casos, si se presenta un contexto que es totalmente desfavorable, cómo nosotros nos podríamos defender, cómo podríamos definir acciones de carácter de defensa para poder mantener esta organización navegando en aguas turbulentas. Entonces, poder lograr todo esto con sistemas tradicionales de levantamiento de datos, si es que no están claramente estructurados, puede llegar a ser bastante caótico. Pero fíjense aquí, con 3 hojas, sabiendo de dónde salen los datos, partiendo del hecho de que existe un enfoque a proceso y que cada proceso va aportando a nivel estratégico, táctico y operativo, nos permite a nosotros ir formulando diferentes tipos de estrategias, las cuales con los mismos datos van a tener diferentes niveles de cumplimiento y vamos a poder formular distintos proyectos para poder sostener a esa organización dado un escenario que nos plantee ese contexto. Eso entonces decanta en lo que habíamos planteado desde el principio. ¿Cuál es la necesidad de una alta dirección? De tomar la necesidad es tomar las decisiones oportunas dado un contexto específico. Bien, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Quedo atento a cualquier consulta o pregunta que surja de esta pequeña práctica que hicimos.